Aquí seguimos con más contenido en República de la Verdad. Acabo de conocer a este caballero, lo presenté antes de irme a la pausa. Se llama Gadis Corporán, tiene apenas 36 añitos, ya es diputado de la República Dominicana por el Partido de la Liberación Dominicana, provincia Independencia. Señores, me encanta conocer jóvenes empoderados que se arriesgan. Dijo él que esta ya como su segundo intento y lo logró. Y Juventud al Poder, Juventud en el Congreso Nacional. Gadis Corporán, buenas tardes y bienvenido a República de la Verdad. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Muy buenas tardes a cada uno de los amados televidentes que tengan cita hoy en este programa tan interesante y que viene realmente a nutrir a la población dominicana de muchas informaciones en todo el ámbito nacional. Ingeniero eléctrico. Correcto. Qué bueno, de verdad. Y eres presidente de la Comisión Permanente de Energía y Minas en la Cámara de Diputados. Así es. Pero señores, miren, bien, orgullo. No te conozco de antes, pero me siento muy bien porque me gusta ver jóvenes empoderados y que se abran ellos mismos el camino, el espacio, no que le estén dando, no. Él se fajó y ganó, ¿verdad que sí? Y sobre todo en un momento tan difícil para el Partido de la Liberación Dominicana, señor Gadis, porque usted sabe muy bien, usted estaba escuchando antes de irnos a la pausa, ¿verdad? Usted estaba aquí y ha sido testigo de cómo su partido, lamentablemente, perdió las elecciones y además en ese momento, no sé cómo estará ahora, habrá que medirlo, pero por lo menos en ese momento tenían una tasa de rechazo muy alta. ¿Cómo logra Gadis Corporán alzarse con una diputación allá en Independencia? Pues mira una cosa, es cierto que acabas de decir que nosotros en el 2016 intentamos optar por ser diputados. En aquel momento con el tema de la reforma constitucional pues no se nos permitió, pero si supiera que nosotros, a pesar de ser bastante joven, representamos los más sensatos intereses de la provincia de Independencia, porque apostó a liderazgo emergente, liderazgo joven. En el caso nuestro nos hemos preparado bastante para representar con dignidad nuestra provincia y ser una voz en el Congreso, porque de hecho adolecíamos de representantes, legisladores, en este caso diputados, pues que salieran a dar la cara por una provincia que es de las 3 provincias más pobres de la República Dominicana. De las 3 más pobres de la República Dominicana. Y lo acentúo porque es una realidad latente que tenemos allá, donde la tasa de desempleo es de las más altas, la brecha de desigualdad, embarazo en adolescente también de los índices más elevados con los que contamos en República Dominicana. Y tenemos muchos retos por delante, mucho trabajo para nosotros lograr justamente reducir esos índices con los que contamos en la actualidad. Gadis, como presidente de la Comisión Permanente de Energía y Minas, yo tengo una pregunta. Sé que sobre todo tienes interés de hablar acerca de Punta Catalina. Quiero que primero me desarrolles esto para luego yo preguntarte lo que me inquieta. Este tema de la venta, o sea, ¿en qué está eso? Hay gente como que no entiende que es un 40 por 50, no sé. ¿Qué es lo que van a hacer finalmente con Punta Catalina? Bueno, realmente nosotros tampoco entendemos. No. ¿Cómo va a ser? Sí, y explico mi tesis en la siguiente dirección. El presupuesto del Estado para este próximo año 2021 establece que el Estado dominicano, valga la redundancia, recibiría unos 87.000 millones de dólares fruto de ventas de acciones de CDE, Fomper y demás. Pero sin embargo, entendemos que el presupuesto, para tener la legitimidad de la población, la legitimidad de nosotros como Congreso, debe ser más transparente, porque no se nos explica a nosotros cuáles activos correspondientes al sector eléctrico nacional serán vendidos, a qué costo serán vendidos y bajo qué modalidad van a ser estos activos vendidos. Entonces, Punta Catalina, nosotros partimos de la premisa que se escucha, pero no es oficial, de que forma parte de dichos activos. Pero nosotros queremos decir a la población en sentido general, es nuestra opinión, que Punta Catalina entendemos que en este momento no debería ser vendida, y lo explico por qué. Punta Catalina genera al Estado Dominicano unos 250 millones de dólares en ganancias al año. ¿Cuántos? 250 millones de dólares en ganancias al año. Y de hecho, en los primeros 7 meses de este año, entregó al Estado Dominicano 105 millones de dólares ya al Estado en ganancias.
nosotros planteamos que se cree un fideicomiso, y un fideicomiso a 4 años, que es el periodo constitucional que le corresponde al presidente Luis Abinader dirigir la nación, y que esos 1.000 millones, es un fideicomiso de 1.000 millones de dólares, ¿verdad? Y que pueda ser invertido en las redes de distribución de las EDES, que de hecho funcionan con un déficit financiero de un 29%. Entonces nosotros entendemos que invirtiendo esos 1.000 millones de dólares reduciríamos las pérdidas técnicas y financieras, y nosotros lograríamos entonces sanear las 3 EDES, EDE Sur, EDE Norte y EDE Este, y así nosotros los 1.000 millones de dólares, 1.100 millones de dólares que el Estado Dominicano debe sacar de sus cuentas para financiar el déficit financiero de las EDES, pues nosotros podríamos apalearlo y reducir las pérdidas técnicas y financieras entre un 10 y un 15% estimado. Entonces entendemos que, vuelvo y repito, se ha iniciado inclusive, y lo hemos denunciado en el hemiciclo, con una campaña de crédito a Punta Catalina, y entendemos que a los fines de venderla. Ahora, esperamos que se venda, si la van a vender, porque al final no depende de nosotros, ¿verdad?, sino del Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Energía y Minas, pues que se venda al precio que corresponde. Y es bueno que la sociedad dominicana sepa que el avalúo de esta planta a Punta Catalina es de unos 2.600 millones de dólares. 2.600 millones de dólares. 2.600 millones de dólares. Ese es el costo real de Punta Catalina, según el avalúo que se tiene, que lo tiene el gobierno central y lo tiene todo el que está relacionado al sector eléctrico. Con relación al presupuesto, me gustaría saber cuál es la postura, la posición que tienes tú, y sobre todo luego de esta situación que se dio, esta presión social a través de las redes sociales. ¿Realmente considera el señor Gadis Corporán que hay otras vías para poder obtener los recursos económicos que el gobierno necesita? Sí, entendemos que lo primero es sincerizar el gasto. Se nos atacó bastante a la gestión del PLD de que el gasto corriente del Estado estaba bastante elevado, y sin embargo hoy vemos en el presupuesto del 2021 que la nómina estatal tiene 68 millones por encima de lo que recibió este gobierno. Entonces nos decimos, bueno, ¿y dónde está la sinceridad del gasto? Porque estamos viendo que de nómina, y hemos visto un festín de declaraciones de diferentes ministros y directores que han reducido la cantidad de empleados, y sin embargo para el presupuesto 2021 sobrepasa con 68 millones a la situación que se le dejó a ellos en este agosto pasado. Supuestamente no le dejaron ni un peso. Ah, sí, y la línea de crédito de 19.000 millones de pesos que se le dejó disponible para que en caso de que las recaudaciones fiscales, por motivos que estamos en pandemia, no llegaran a la cuenta del Estado, se pudiera pagar la nómina. Entonces, ¿cómo tú logras colocar 3.800 millones de dólares en bonos si tú tienes supuestamente un Estado quebrado? Entonces, no es tan cierto lo que dice el presidente Abinader. Está diciendo que el presidente Luis Abinader, su equipo económico, está mintiendo por lo visto, porque dice él que le dejaron dinero, y dice él que tienen otras vías. Entonces, Gadis, me sorprende porque ellos están prácticamente llorando, están diciendo que no hay dinero, que todos estos préstamos en menos de 2 meses, 400 millones de dólares, creo que fueron 500 millones de dólares, 3.800 millones de dólares, es porque, y esto nada más para concluir este año. ¿Cuál es la opinión que tiene Gadis? Bueno, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, cuando colocaron los bonos en el mercado internacional, manifestó al país que recibieron oferta por 9.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo tú me dices a mí que encuentras las arcas del Estado quebrada y cuando vas al mercado internacional a colocar los bonos, entonces recibes 3 veces las ofertas que tú ofreciste? Entonces, tenemos 2 discursos. Tenemos un discurso político y tenemos un discurso de la realidad cuando entonces vamos a vender la economía saneada, porque el mismo, inclusive el ministro de Hacienda, a la hora de colocar los instrumentos financieros en el mercado internacional, vendió nuestra economía como una economía saneada, donde la tasa de desempleo y la pobreza se habían disminuido considerablemente. ¿Cuáles son, para cambiar de tema, para aprovechar el tiempo, cuáles son las potencialidades
que tiene la provincia de Independencia, porque generalmente la conocemos como una zona, una tasa alta de embarazo adolescente, que hay mucha pobreza, que hay una migración, o sea, el dominicano que vive allá lamentablemente no se queda porque no hay trabajo, no hay empleo, se va, y entonces la provincia está siendo ocupada mayormente por nacionales haitianos y conviven ahí pacíficamente, dominicanos y haitianos son hermanos y familias, como quien dice ya. Pero, ¿cuáles son las potencialidades que pudiera aquí el señor Gadis Corporán exhibir como representante y además diputado de la provincia de Independencia? ¿Qué es lo que hay allá? ¿Qué se puede hacer ahí? Gracias por la pregunta. Siempre que me la hacen, agradezco el gesto, porque nosotros en campaña, de hecho, lo que nos mueve a estar en política es justamente que nacimos en una provincia de las más pobres del país. Sin embargo, nosotros nos había tocado simplemente criticar a las autoridades anteriores, una crítica constructiva, a los fines de que no veíamos el empeño suficiente para lograr justamente crear las políticas públicas o gestionar que el gobierno central cree las políticas públicas para que en la zona fronteriza pues pueda cambiar la realidad de vida de nuestra gente. Entonces tenemos una provincia rica en recursos naturales, con 3 parques nacionales. Tenemos la Sierra de Bauruco, la Sierra de Bauruco, que es el parque con mayor biodiversidad del país. Yo creo que fue una vez. La Sierra de Bauruco nos divide, yo fui por Barahona. Divide Independencia de Pedernales y de hecho también parte de Barahona, y la costa de Barahona forma parte de este parque nacional. Sierra de Bauruco. Tenemos la Sierra de Neiva, que divide Independencia de Las Piñas y San Juan. Pero son áreas protegidas. Claro, parques nacionales con una biodiversidad enorme. Y tenemos entonces también el Lago Riquillo con el Parque Nacional Isla Cabrito, donde tenemos especies de fauna endémica, como el cocodrilo americano. Sí. Tenemos allá las iguanas ricor, las rinocerontes, el famoso flamenco rosado, que de hecho es endémico de la zona y está en extinción. Y eso asociado a un sinnúmero de microclimas, una biodiversidad enorme que tenemos allá, que entendemos que son la clave o son parte de las potencialidades que nosotros debemos aprovechar para desarrollar y crear y generar ingresos ¿Y cómo se desarrollaría o se generaría esos ingresos? Porque estamos hablando de áreas protegidas, vuelvo y te digo, y te hago la observación, áreas protegidas. ¿Cómo se utilizarían esas áreas para explotarlas y que generen recursos? Nosotros sometimos ante el Congreso hace apenas unas 2 semanas un proyecto de resolución donde solicitamos la creación ante el Ejecutivo del Circuito Ecoturístico Independencia, que contemplaría justamente aprovechar estos recursos naturales a los fines de que el turismo que pensamos explotar en Pedernales pues pueda disfrutar de un turismo adicional al turismo de playa, que es el turismo que se busca desarrollar en Pedernales. Entonces tenemos la facilidad de que la Sierra de Bauruco divide a Pedernales de la provincia de Independencia por Duvergé, y simplemente construyendo el tramo carretero de la carretera internacional Duvergé-Pedernales, pues nosotros lograríamos conectar ambas provincias. Entonces el circuito que nosotros proponemos crear, que debe ser inclusive creado con el Ministerio de Turismo, pero conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente, pues lo que busca es que el turista pueda atravesar la Sierra de Bauruco, donde puede disfrutar, vuelvo y repito, de la mayor biodiversidad ecológica con la que cuenta el país, y luego entonces al llegar a la provincia de Independencia pueda tener un turismo de ríos, un turismo del lago, un turismo inclusive de frontera, donde el turista pueda ver cómo convergen 2 naciones con ideologías diferentes, con costumbres diferentes, y sin embargo es un mercado que las une. Te confieso que estaba escéptica y decía, pero ¿de qué me está hablando mi Gadis Corporán aquí? Esas son zonas protegidas, pero de la forma en la que este joven acá de 36 años, diputado por el PLD, Provincia Independencia, ha defendido su propuesta y sobre todo la forma en la que se pudiera generar ingresos sin perjudicar incluso los recursos, creo que es una idea que pudiera ser aceptada y tomada en cuenta. Pero quisiera yo también saber, Gadis, hay una ley que es la 2801,
una ley bastante polémica porque se entiende que se está estafando una parte, se entiende que solamente ha beneficiado a unos cuantos empresarios que se han establecido allá en la provincia bueno, en las zonas fronterizas, para decirlo, ¿verdad?, ampliamente, de manera holística, en la provincia, en la zona fronteriza, y que no han generado los empleos que se esperaban. Pero no solamente eso, se establecen allá y entonces trabajan personas que no son de la zona o no pagan los impuestos. Me fui para allá, pero es para no pagar impuestos. Realmente quisiera saber cuál es la posición que tiene el señor Gadis Corporán, si entiende que realmente, porque ya esta ley creo que ya era 2801, en el 2021 ya cumple su vigencia de los 20 años, fue en el gobierno de Hipólito Mejía. ¿Cree el señor Gadis Corporán que debe seguir o, de lo contrario debería ya ser derogada? ¿Ha cumplido con su función o no? Mira, nosotros vamos a defender la extensión de la ley con uñas y dientes, por así decirlo. Y lo explico de la manera siguiente. Ya desarrollamos de cómo el turismo ayudaría a que la calidad de vida de nuestra gente cambie. Ese es uno de los pilares sobre los cuales nosotros basamos el desarrollo de la zona fronteriza. Ahora, la ley 2801, que es una ley que, como bien decías, caduca a principio de año, es una ley que justamente el legislador, el espíritu del legislador se manifestó a los fines de que las 5 provincias fronterizas, más Neiva y Santiago Rodríguez, que fueron incluidas en la ley justamente por los índices de pobreza, pues pudieran crear la oportunidad de empleo que el Estado Dominicano, que es el mayor empleador con el que cuenta la nación, pues justamente cree un sector privado, un sector industrial que pueda dar oportunidad a ese joven que va a la universidad, a ese joven que desarrolla una carrera técnica y que justamente entonces nosotros podamos cerrar la brecha de desempleo y la falta de oportunidad que se dan en provincias fronterizas. Entonces la ley vence a principio de año, ya de hecho nosotros en la Cámara de Diputados estamos conociendo y ya consensuamos inclusive con la ARD la propuesta de extensión bajo la premisa de que la ley pueda someterse a ciertas reformas luego de aprobada. ¿Reformas de qué tipo, por ejemplo? Sí, porque la ley realmente es benigna, pero sin embargo es normal, como el empresario siempre busca la forma de ganar, y hay ciertas empresas, una cierta cantidad de empresas que están acogidas a la ley, sin embargo no operan en el territorio de la zona fronteriza o en el radio de acción que se circunscribe la ley. Entonces nosotros vamos a proponer, de hecho ya en la Comisión de Asuntos Fronterizos estamos trabajando a los fines de que se creen los consejos de veedurías y los candados necesarios, a los fines de que la empresa que se acoja a los beneficios de la ley pues pueda operar en la zona de influencia de la ley y que genere los empleos que la zona fronteriza necesita, porque es la única forma de nosotros lograr llevar desarrollo a la zona fronteriza. Entonces es ilógico y también injusto que si nosotros nos acogemos a la ley, pues operemos desde Santo Domingo, operemos desde Santiago o desde cualquiera de las urbes del país. Sin embargo, entonces la zona sigue adoleciendo de que el sector privado pueda ir en auxilio de nuestra zona. Y de hecho nosotros como legislador, luego de aprobada la ley, nos vamos a convertir en una especie de lobista para lograr que el capital privado, nacional o internacional, pues pueda ir a la zona fronteriza, crear las infraestructuras necesarias para que el empresariado pueda desarrollarse allá, e inclusive entiendo que hasta favorece, porque nuestro segundo socio comercial es Haití, y si logramos crear las empresas necesarias para vender a Haití, pero que operen desde la zona fronteriza, entonces ya estaríamos generando riqueza, porque el empresario va a producir riqueza, pero también vamos a crear la cantidad de empleos necesarios para que las familias que han decidido quedarse allá o que no tienen otra alternativa que quedarse en la zona fronteriza, que han decidido quedarse allá. Exacto, entonces nosotros allá somos los verdaderos centinelas de la frontera, y ya que somos los héroes que estamos justamente defendiendo el territorio nacional, pues queremos que las condiciones de vida de nuestra gente cambien. Finalmente, se agota el tiempo, señor Gadis Corporán. Quisiera saber cuál es el futuro que le espera al Partido de la Liberación Dominicana. El PLD tendrá la oportunidad de renovarse, reformarse, transformarse, recuperarse luego de esta derrota, no voy a decir que vergonzosa, pero esta derrota, caramba, que sufrieron el pasado 5 de julio. Bueno, sufrimos una derrota el pasado 5 de julio, sin embargo, sacamos casi un 40% de los votos del electorado. Entonces,
los PLDistas estamos ahí. De hecho, perdimos las elecciones por un nivel de abstención que hubo, de una clase media indignada, pues debemos hacer un mea culpa. Qué bueno. Con algunas acciones del partido, del gobierno de nosotros, y esa abstención entonces llevó a que nosotros perdiéramos las elecciones. Pero estamos ya sometiéndonos a un proceso de renovación, de transformación, a los fines de nosotros poder encontrarnos con nuestros inicios, ¿verdad? Con la mística PLDista, y que la sociedad dominicana pueda volver a retomar la confianza en nuestra organización política. Y para ello estamos trabajando, porque no todos los PLDistas, se nos ha metido todo en un mismo saco, pero no todos los PLDistas hemos actuado realmente de espalda a la sociedad. Hay un ejemplo, míralo ahí, Gadis Corporán. Claro que sí. ¿A qué va Gadis Corporán al Congreso Nacional? Diputado, ocupa un escaño de 36 años. Me sorprende mucho que seas joven, tienes un muy buen desenvolvimiento. Quisiera saber ya, para despedirte, cuáles son las propuestas, los proyectos que tienes para desarrollar tu agenda legislativa. Son 4 años. ¿Qué va a propulsar el señor Gadis Corporán allá en el Congreso? Gracias por la pregunta. Mira, si tú supieras que nosotros somos 121 diputados nuevos de 190. Se renovó la matrícula. Pero en el caso nuestro, vuelvo y repito, lo que nos mueve es el interés nacional, el interés colectivo, porque nosotros devengamos un sueldo que sale de los impuestos del ciudadano. Entonces nosotros no hemos ido, como siempre ha sido la costumbre, no hemos ido al Congreso a simplemente llenar una curul. Al contrario, nosotros vamos a fortalecer el sistema democrático. En este caso nos toca hacer oposición, pero vamos a hacer una oposición racional y constructiva, siempre defendiendo los intereses de la patria y siempre trabajando por un mejor porvenir de nuestros jóvenes y de nuestros envejecientes. Y en el caso de la agenda particular nuestra, nosotros representamos una demarcación territorial. En el caso de la provincia de Independencia estamos abogando por el desarrollo del turismo, por el desarrollo del sistema, un sistema industrial privado ya que pueda generar los empleos. Y de hecho nosotros ya estamos trabajando para que se conforme, lo hemos hablado con el presidente de la Cámara, una comisión bicameral para nosotros trabajar y fortalecer el sistema minero, sistema regulatorio minero nacional, a los fines de que el Estado pueda recibir los beneficios de esta actividad, que es importante que la sociedad sepa que del 2012 al 2019 ha exportado el promedio ha exportado el 30% de las exportaciones, valga la redundancia, de nuestro país, en sentido general. Entonces vamos a trabajar fuerte también para lograr la reforma a la Ley General de Electricidad, que también tiene unos 20 y tantos de años. La Ley de Minería data desde el 71, entonces tenemos esos grandes compromisos, conjuntamente con otras piezas de suma importancia para la vida nacional, como son el Código Civil, el Código Penal, la Ley de Reforma Policial. Entonces nosotros estaremos ahí contribuyendo al debate, vuelvo y repito, para nosotros lograr tener una sociedad más justa y una sociedad más próspera. Yo espero que estos 4 años pasen y espero que al final de este periodo legislativo el señor Gadis Corporán pueda cumplir con, o por lo menos proponer lo que se vea que hizo el esfuerzo, porque sabemos que una gota, ¿verdad?, en el océano pues no hará la diferencia, pero por lo menos que ustedes allá que viven en la provincia de Independencia y nosotros como dominicanos, porque él es diputado de todos, podamos ver la gestión tuya y que también que la podamos evaluar de una forma positiva. Es momento de despedir esta entrevista, señor Gadis Corporán, un placer conocerle acá. Reitero lo que dije al inicio, me encanta conocer personas jóvenes, preparadas, que se arriesgan y que también luchan por sus sueños, y esperamos que ahora que él está en los lugares que se toman, en los lugares que se toman decisiones, pues que entonces él también justamente ayude a otros jóvenes a lograr sus metas. Momento de hacer una breve pausa comercial y ahora usted sabe, mire, es así. Gracias por participar aquí en República de la Verdad. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Feliz